Bien, pues estamos de regreso aquí en Voces del Poder para analizar el acontecer político de esta primera semana del mes de febrero. Estamos haciendo Voces del Poder y saludamos a quien me acompaña aquí en el estudio, Raúl Soto, diputado del PPD. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Macarena, muy buenos días, gracias por la invitación. Como es febrero, posibilidad de conectarnos a la distancia también tenemos. Así que vamos a saludar a Andrés Celis, si me indican ya está conectado, ¿no? Un gusto saludarlo, Sí. diputado René. ¿Cómo está? Buen día. Bien, bien, aquí en Viña del Mar. Qué linda ciudad, ¿no? Porque En tu ciudad, pues. Exactamente. Bueno, aquí directamente. Hay que develarlo. Yo soy justamente villamarina. estábamos viendo un tema de pega, así que me pillaste justo con el teléfono. Bueno, pillarlo con el teléfono no es una novedad hoy día, todos estamos pegados a eso, pero bueno. Saludos, sí. Andrea. Solo de velar que yo soy villamarina, por eso Saludos a Raúl. Sí, yo soy villamarina, por eso tengo especial cariño. No es que haya aquí alguna cosa particular respecto de quienes me van a acompañar hoy día aquí en Voces del Poder. Partamos de inmediato, ¿les parece? Con el análisis político. Y voy a partir por Raúl porque estaba más lejos, entonces tenemos algún delay en la conversación. Y sí preguntarles, ¿qué le parece a estos subsecretarios sin tanto partido? Sin Chile Vamos, un analista político decía acá que lo que ha hecho José Antonio Caz es un traje a su medida, pero que también lo deja sin posibilidad de tener fusibles. ¿Qué le parece lo poco que hemos conocido ya de cómo se podría dibujar las subsecretarías? ¿Andrea? Sí. ¿Viste yo? A ver, me parece extraño en qué sentido. En la independencia, en la autonomía y en la particular forma en la cual él ha estructurado lo que es todo el gabinete. Y lo quiero dar con un ejemplo súper específico, sin dar el nombre, aunque es súper conocido, quién va a ser el delegado regional acá en Valparaíso. Pero me tocó a mí en una actividad de los incendios en Viña del Mar, que delante mío le dice al futuro delegado, le dice a él, a la persona que va a ser, le dice, prepárate que vas a tener mucho trabajo. Es decir, la persona quien va a ser delegado en la región de Valparaíso ya lo sabe. Y es una persona que no tiene nada que ver con un tema de coteo político. Habla de Manuel Millones, ¿no? Entonces, ¿perdón? Millones. Habla de Manuel Millones. Esperemos al día de mañana que debiera ser al fin el anuncio de quién va a ser. Pero se lo dijo textual al lado mío, prepárate que vas a tener mucho trabajo en este tema de los incendios, así que vas a tener que trabajar, pero muchísimo. Y en esa misma línea, los nombres que se han ido viendo, incluso en el gabinete regional, cuando uno ve las famosas ternas, no son ternas, son... Y a mí me da un poco, incluso como de escozor, porque quiero sincerar esto, ¿ah? Aquí la cantidad de llamados, la cantidad de personas que a uno se le acercan para poder formar parte de este gabinete regional o de las distintas jefaturas o de servicios y de distintas teorías de nombres que hay son, valga la redundancia, millones, ¿ah? De que estarían en quinas, en ternas, y créanme que los nombres son bastante acotados y yo creo que finalmente, y saliendo un poco del tema de la subsecretaría, los nombres que finalmente van a conformar los trabajos, o los equipos de trabajo no van a ser muchos los nombres. Yo creo que va a haber mucho equipo de los funcionarios de carrera, más unos pocos nombres de confianza de quienes asuman. Me explico. El delegado regional traerá uno, dos, tres nombres propios de confianza, más los funcionarios de carrera que hayan. Y así consecutivamente con los seremi, con los delegados de las provincias, así con los subsecretarios, ministros, y así lo dijo, por ejemplo, el ministro Budge. El ministro Budge dijo, yo traigo a mi jefe de gabinete y a una persona más que él mencionó. Y yo creo que eso va a ser más o menos lo que se va a ir conformando. Y eso va a traer, y con esto
me quiero hacer responsable, una tensión dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos van a empezar a decir, pucha, ¿qué sucede con Renovación Nacional? ¿Qué sucede con la UDI? ¿Qué sucede con Evópolis, Demócrata, Amarillo, etcétera? ¿Dónde está mi gente que no la vemos incorporado en los partidos? Y yo creo que en eso José Antonio Kast va a ser una persona absolutamente impertérrita en decir, mire, aquí están los mejores y no hay plata y nosotros nos vamos a llenar de operadores políticos. Yo creo que en esa línea él no se va a mover. Gracias por la respuesta. Te quiero preguntar, Raúl, también, te dejo ahí en la línea, sí, Andrés, porque se dibuja una crítica por lo que dice, ¿cierto? Ahí el diputado desde la Ciudad Jardín respecto a cómo se empiezan a dibujar los subsecretarios, la forma en la cual se acercó, pareciera ser Manuel Millones, el futuro delegado en la región de Valparaíso. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero, a mí me gustaría que al gobierno de José Antonio Kast le vaya bien. ¿Ya? Creo que si le va bien, le va a ir bien a Chile y a los chilenos, ¿no? Pero evidentemente que hay algunas señales que son preocupantes, particularmente porque uno ve la primera línea que ya está anunciada, instalada, el gabinete ministerial, y tiendo a pensar de que hay algunos que son más representantes del mundo del gran empresariado que representantes de la ciudadanía o de quienes representan a la ciudadanía que es el mundo político, ¿no? Hay algunas señales desde esa perspectiva que son preocupantes, por ejemplo, Cancillería, que nunca había estado, ¿verdad?, bajo el mando de una persona que se dedica exclusivamente a los aspectos económicos, a los negocios, y sin experiencia diplomática, sin conocimiento jurídico de derecho internacional, sin expertise tampoco política. El mismo ministro de Hacienda, Quirós, que lejos de ser presentado ante el país, fue presentado primero ante los empresarios, con una señal bastante ahí errática, creo yo. Pero sin duda hay otros que aportan experiencia política, como Alvarado, como el futuro ministro de las Express también, con quienes he tenido la oportunidad de conversar en los últimos días. Ahora, yo espero que la bajada, Macarena, la segunda línea, las subsecretarías, lo que va a ser las delegaciones presidenciales y los equipos en las regiones, tenga más diversidad, porque Chile es diverso. ¿Ya? En Chile no solamente está el gran empresariado, en Chile no solamente están las capas altas de nuestra sociedad, tenemos que tener más diversidad, ¿sí? El gobierno de José Antonio Kast quiere ser representativo de todo el país y no solamente de uno, dos, tres grupos económicos y no solamente de un sector político, ¿verdad? Efectivamente tiene que empezar a dar señales distintas. En el caso de O'Higgins, por ejemplo, que es la región que yo represento, se ha nombrado ahí a Pia Margarit. La conozco, tengo una buena relación personal con ella, pero fue candidata a diputada, perdió, cercana a la UDI, ¿verdad?, a un senador de la UDI, y por lo tanto, evidentemente, que también hay una situación de cuoteo político respecto de aquello que la gente hoy día critica mucho, ¿verdad? Y que en definitiva va a terminar con partidos, con parlamentarios muy molestos, porque a algunos se les están concediendo cuotas de poder, a otros no, y por lo tanto se va a comenzar, creo yo, la coalición de gobierno con bastantes complejidades. Ojo ahí. ¿Qué opinas tú, Andrés, respecto de lo mismo? ¿Pueden quedar heridos los partidos una vez que conozcamos ya a todos los delegados, a los subsecretarios y se dé esto que estamos empezando a mirar? Porque finalmente los nombres reales los vamos a conocer mañana. Hoy día solo estamos hablando de aquello que hemos podido reportear, aquello que hemos podido sondear. Hay que ser precisos también con eso. ¿Podría quedar una molestia, y específicamente en Chile Vamos, es que efectivamente no se cumple esto? Pero se han dado las conversaciones también con me imagino, las dirigencias de los partidos y la oficina del presidente electo, porque es ahí donde finalmente se alcanzan los acuerdos para saber en qué lugares van a entrar del gobierno. Heridos van a quedar, pero que aquí, a ver, aquí lo que deben entender, que aquí también se entremezclan militantes o ex militantes que han sido también integrantes entre los distintos partidos. Me explico. Hay republicanos que hace 2, 3 años eran de Renovación Nacional. Hay republicanos que hace 12 o 3 años eran de la UDI.
Hay independientes que hace 2 o 3 años eran de Renovación Nacional y eran de la UDI. Entonces, yo llamo de verdad a la calma. Si en la suma o en la resta hay más UDI o hay más republicanos o hay más RN o hay más independientes, pero si uno hace el análisis y ve que en los últimos 5 o 6 años estas mismas personas han sido más bien de cercanas a Renovación Nacional o a la UDI y hay una compensación en eso, centrémonos que son personas de la centro derecha, pero es imposible que todos los partidos queden conformes. Y por lo mismo, yo espero, y lo digo de verdad, aunque Renovación Nacional sea el partido que tenga menos representantes en las subsecretarías, aunque tengan menos representantes las delegaciones regionales, el llamado mío es a la calma y que dejemos gobernar a José Antonio Kast. Y yo quería hacer una pequeña observación con lo que decía Raúl sobre los ministros. El canciller Moreno también se le ligaba mucho con el empresariado y fue un excelente canciller. Y solamente una observación con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Quirós. Quirós es hijo, o era hijo porque falleció su padre, del ex rector de la Universidad de Playa Ancha, una persona de izquierda. Se crió dentro de una familia de izquierda. Bueno, y después, posteriormente, él, por cuestiones de la vida, cambió su forma de pensar. Una persona absolutamente tolerante. Podremos discutir qué es lo que pasó con la corrupción y todo lo que fue el fallo final. Pero yo esperaría que en el caso de Quirós y los otros ministros ejerzan el cargo. Pero yo, a priori, el señalar que un ministro lo va a hacer mal o podría tener un conflicto de interés, yo sería cuidadoso con eso. Tenemos casos de ministros que designó el presidente Piñera, que todos apuntaban con el dedo que lo iban a hacer mal por supuesto tráfico de influencia y finalmente fueron extraordinarios ministros. Entonces, ojo con eso. Yo solamente doy el dato del futuro ministro Quirós, cuyo padre era una persona de izquierda, rector de la Universidad de Playa Ancha. Quienes somos de la región de Valparaíso sabemos lo complejo que es la Universidad de Playa Ancha y creo que el ministro Quirós puede dar una tremenda sorpresa. Quiero preguntarte, Raúl, porque finalmente, ¿te parece que se dio lo mismo cuando conocimos al gabinete del expresidente Sebastián Piñera? Dicho sea de paso, hoy día se cumple el 2º aniversario de su muerte. Sí. ¿Qué pasa? Porque existieron esas críticas, que era gente del mundo privado, no necesariamente con mucho peso y trayectoria política. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que efectivamente creo que sí, al principio puede dar la sorpresa al gabinete? Hubo algo de eso en el gabinete de Piñera, pero yo diría no tanto con la intensidad con la cual se ha expresado en esta oportunidad, ¿no? Creo que acá hay una señal clara, ¿ya? Y yo comparto con Andrés que no hay que tener una predisposición negativa, ¿no? Yo soy de aquellos que ha sido bien responsable en las declaraciones y que he señalado que voy a juzgar a los ministros por su gestión, voy a juzgar al presidente por su gestión a partir del 11 de marzo. Sin embargo, uno puede ir haciendo análisis previos, ¿verdad?, con altura de mira y poniendo los énfasis allí donde también puedan estar las preocupaciones. Y es legítimo que los chilenos nos preguntemos, bueno, ¿por qué vamos a tener, ¿verdad?, un ministro de Hacienda que es presentado no ante los chilenos y chilenas, sino que ante el gran empresariado? ¿Y por qué se trata además de una persona cuyo rol en las colusiones todavía no ha sido aclarado? Hay que recordar, ¿verdad?, que los chilenos y chilenas por años han sufrido, ¿verdad?, abusos de parte de grupos económicos que se han coludido, ¿verdad?, para pactar y subir precios a costa de los bolsillos de los chilenos. Y esa es una situación que creo yo debe ser abordada, debe ser aclarada desde el principio, porque partir con ese tipo de situaciones dudosas con alguien que va a estar a cargo de las arcas fiscales es complejo. Entonces yo lo pongo ahí como un téngase presente, nada más, lo vamos a juzgar por lo que haga,
por lo bien y por lo que haga mal como ministro de Hacienda, por supuesto que sí, pero es legítimo eso. Ahora, yo, ¿por qué lo hablo de esta forma? Porque de alguna manera creo que el gran problema, el gran opositor de José Antonio Kast va a ser la alta expectativa que ha generado él mismo con sus compromisos de campaña. Acá se esperaba un cambio quizás un poquito más importante, un poquito más radical en la forma de hacer las cosas. Lo que estamos viendo de por qué se demoró en señalar quiénes eran los ministros, por qué se ha aplazado el nombramiento de subsecretarios y también de delegados. Bueno, por la sencilla razón de que lo que hay detrás es un simple y lamentable cuoteo político y empresarial respecto de cuotas de poder que hay que hacer calzar para que todos o la gran mayoría puedan quedar conformes y contentos. Y eso no es lo que quieren los chilenos. Los chilenos quieren los mejores, profesionales, ojalá gente que pueda aportar, y me imagino que en la casa hay muchos que nos están viendo que quisieran también una oportunidad. Acá no hay un cambio, es más de lo mismo e incluso peor de lo mismo. Seguimos avanzando en el análisis político de lo que ha dejado esta semana, ¿les parece? Y me voy de nuevo a Viña del Mar para preguntarle a Andrés, ¿qué le parece la propuesta que hace el partido? Y voy a cambiar de tema para aprovechar de abordar los temas políticos. La propuesta que le hace el Partido Socialista a Janet Jara, tal vez invitarla a militar a su partido, y esto generado por esta polémica respecto a la postura que hay sobre Cuba. ¿Cómo lo has visto tú, Andrés? Sensata, realista, y noto a Janet Jara muy cómoda en el Partido Comunista. Yo hoy día no veo que ella esté cómoda, y el tema de Cuba, a Janet Jara hoy día no la acerca a lo que es la visión que tiene el Partido Comunista respecto a Cuba. Y si Janet Jara pretende ser nuevamente candidata presidencial, siempre lo que es hoy día Cuba le va a incomodar. Y creo que Janet Jara en el Partido Socialista podría perfectamente ser nuevamente candidata presidencial. Creo que es más que una buena alternativa, porque cuando uno dice una buena alternativa puede sonar como un poco oportunista. Creo que es una buena realidad frente a su situación ideológica y de ver hoy día la situación de Cuba como lo que realmente sucede hoy día. Yo, si tuviera la oportunidad de hablar con ella, le diría que creo que es la visión que hoy día tiene de Cuba, y el Partido Comunista eso no lo va a cambiar jamás. Y creo que debiera al menos reflexionar, y debiera ella renunciar al Partido Comunista y tomarse un buen tiempo para ver si finalmente milita en el Partido Socialista. Raúl, ¿tú piensas lo mismo? No, a ver, yo tengo una excelente opinión personal y profesional de Janet Jara. La conocí incluso antes de ser ministra, trabajamos juntos en el periodo siendo oposición a Piñera en la reforma de pensiones. Y creo que es una persona que tiene todavía mucho que dar y mucho futuro en política, una persona cercana, y eso es algo que nos falta en este país. Pero tengo un matiz. Yo creo que, si bien he visto que el Partido Socialista, incluso dirigentes de la Democracia Cristiana, la han invitado a sus partidos en caso que deje el Partido Comunista. Yo, al contrario... ¿Dijiste Democracia Cristiana? Sí. Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Sí, he escuchado, por ejemplo, al jefe de bancada de la ADC, Héctor Barriga, a invitarla a militar en la Democracia Cristiana, cosa que sería un salto bastante grande y un poquito extraño, ¿no? Sin embargo, yo no la invito a que se venga a militar al PPD, a pesar de tener una alta valoración personal, profesional de ella, y por una sencilla razón, que yo creo que es un error que Janet Jara renuncie del Partido Comunista y se vaya a cualquier otro partido del progresismo. ¿Por qué? Porque hoy día lo que se requiere en Chile, creo yo, es una renovación, un cambio, una modernización de ideas, de pensamiento al interior del propio Partido Comunista. Y Janet Jara, que fue capaz de señalar con claridad en su campaña que Cuba era una dictadura, que en Venezuela habían violaciones a los derechos humanos, creo que debe dar la pelea internamente
ella y otros más, Carol Cariola, que también ha tenido algunas voces en esa dirección, la misma Camila Vallejo también, por supuesto, creo que ellas deben dar la pelea al interior del Partido Comunista para dejar atrás visiones añejas del siglo pasado que están cargando como una mochila pesada y que les impide hoy día, ¿verdad?, sintonizar con quizá un sentido común mucho más amplio, ¿no? Y no quedarse exclusivamente con esas voces un poquito más sesgadas, diría yo, que hoy día están a lo mejor en algunos de sus dirigentes, ¿no? Yo creo que a todos los partidos del progresismo les falta una profunda reflexión, una profunda renovación, ¿verdad? Y el Partido Comunista es parte de eso, el PPD también, estamos trabajando obviamente para eso, pero a mí me gustaría que ella se quede, que no la expulsen, porque finalmente lo que están haciendo es echarla, es invitarla a irse con declaraciones como la que hemos visto en los últimos días. Pero a mí me gustaría un Partido Comunista que dé señales en materia internacional, como muchas veces la ha dado en Chile, donde no existe ningún tipo de duda respecto de sus credenciales democráticas, y personas como Janet Jara para ese desafío me parece que son muy importantes. Ahora, la pregunta, se habla de las dos almas al interior, ¿cierto?, del Partido Comunista. Tú has ya nombrado quienes pueden estar en un alma y quienes están en otra, entonces la gran pregunta es cuál se impone por sobre la otra, y por eso es que entiendo que tú quisieras que se imponga una más que la otra. Es que si hay dos almas y una se va, bueno, queda solo una, que es la que tenemos hoy día, y es la que nos impide a veces tener mucho más afinidad y más sintonía en algunos de los temas, ¿no? Ahora, Andrés, ¿cuánto crees tú que le habrá pesado a Janet Jara ser militante del Partido Comunista en la elección de diciembre? Yo creo que le costó la campaña. Yo creo, sinceramente, el ser militante del Partido Comunista, yo creo que le costó la campaña. O lo digo de otra forma, si Janet Jara hubiese sido militante del Partido Socialista o del Partido PPD, para que Raúl esté más contento, el resultado habría sido absolutamente incierto. ¿Habría sido presidenta, crees tú? Mira, tengo un co-conductor. Habría sido incierto. Habría sido incierto, totalmente. O sea, en tu mirada, Andrés, pesó muchísimo porque la diferencia en votos fue alta. Bueno, quiero seguir avanzando. Sí, claro. Quiero seguir avanzando porque esta semana de febrero, que lleva apenas 5 días hábiles, ha tenido bastante, porque empezó el lunes a las 8 de la mañana, nos cita el presidente, lo he hecho todos los días, el presidente de la República, una pauta, llega acompañado de la expresidenta Michelle Bachelet, y ahí sabemos, ¿cierto?, la oficializa, porque ya sabíamos que iba a ocurrir, como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, y eso ha generado una ola de declaraciones por parte de distintos sectores políticos, específicamente desde la derecha han dicho que esto es un amarre para el próximo presidente, para el presidente electo. Por otro lado, han dicho que es una candidatura simbólica, pero a la luz de los hechos, la candidata a la Secretaría General de la ONU fue en el fondo anunciada públicamente en septiembre del año pasado. Así es. Ahora se oficializa. Raúl, parto contigo. ¿Cómo has visto tú? ¿Es un amarre? ¿Qué opción? Han dicho que lo han dejado el presidente electo entre la espada y la pared. Sí. A ver, tú lo has dicho muy bien, Macarena. Esto fue anunciado con bastante anticipación. De hecho, el primer anuncio lo hizo el propio presidente Boric en la ONU. En la ONU, en septiembre. Sí, y por lo tanto, de ahí que se viene especulando, y lo que se hace ahora es formalizar su candidatura, y de forma bastante seria. O sea, no es Chile solo. Aquí estamos hablando de las dos más grandes potencias de Latinoamérica, del continente, como es México y Brasil, que respaldan la opción de Michelle Bachelet, cuando ellos podrían perfectamente haber presentado candidaturas propias. Entonces, yo la verdad quiero llamar a José Antonio Kast a que se transforme en un estadista y no en un líder de barra brava y de coalición política, ¿ya? Aquí hay que dejar la campaña atrás, ¿ya? Y hay que entender que desde el 11 de marzo comienza a ser el presidente y a gobernar para todos los chilenos. Y su coalición de gobierno tiene que pensar y dejarlo también que pueda tomar decisiones pensando en todos los chilenos. Acá no se trata de evaluar los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet o señalar a quienes nos gusta y a quienes no les gusta, ¿verdad?, las políticas públicas que ella implementó. De eso hay un debate abierto y será, ¿verdad?, la historia, el tiempo el que irá poniendo las cosas en su lugar. Acá se trata de una expresidenta que tiene, ¿verdad?, el cariño de un país
y que tiene una vasta experiencia internacional, que ha liderado ONU Mujeres y que tiene una de las primeras opciones hoy día para liderar el más alto organismo internacional, lo cual pondría a Chile, ¿verdad?, en la primera línea mundial. Su principal competidor es argentino, que está por ahora corriendo solo, con bastante poco apoyo y con mucha menos experiencia y bagaje internacional que el que tiene la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, yo creo que es una opción seria, real, viable, y yo llamo al presidente José Antonio Kast, presidente electo, a respaldar a Michelle Bachelet. Esta es la prueba de fuego que tiene, ¿verdad?, a puertas del inicio de su mandato presidencial. Es la primera gran decisión de Estado que tiene que tomar. Y tiene que entender que acá no hay que mirar colores políticos, ¿ya? Acá lo que hay que mirar es que nuestro país va a estar representado en la primera línea mundial y eso es muy positivo para Chile y para los propios intereses incluso del gobierno entrante. Por lo tanto, que escuche menos, ¿verdad?, a sus aliados políticos en esta materia y que tome una decisión con objetividad, con la cabeza fría y pensando en el país, porque sería horrible, sería un bochorno de carácter mundial que un presidente electo, una vez que asuma, le quite el piso a la candidata de su propio país para sumarse a una candidatura extranjera. Eso es derechamente una traición a nuestro país y a sus intereses. Y desde esa perspectiva, yo llamo a que el presidente Kast, electo, converse con el presidente Boric, converse con la expresidenta Michelle Bachelet, que lleguen a un entendimiento respecto de los parámetros, ¿verdad?, los énfasis de esta candidatura y que podamos avanzar juntos. Ahí está la completa locución de Raúl respecto de su mirada respecto a esto. Así que, Andrés, te quiero ceder la palabra también y preguntarte lo mismo. Sí. ¿Cómo has visto las declaraciones? Y la pregunta es, ¿qué pasaría si es que en este caso el presidente electo no apoyara la candidatura de Michelle Bachelet y entonces fuera la candidata de México, en este caso, y... Bueno, igual ya está oficializada la candidatura por parte de Chile, si en el fondo es el apoyo que le tenga que dar o no el presidente electo. Pero la otra pregunta es, una cosa es apoyar y otra cosa es con qué fuerza apoyar la candidatura. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? A ver, estos casi 8 años de parlamentario me han enseñado algo, que aquí hay que ser estratega. Y por lo mismo, cuando me han preguntado cuál es mi opinión sobre esto, yo voy a apoyar la decisión que tome José Antonio Kast. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy seguro que José Antonio Kast finalmente va a resolver si va a apoyar a Michelle Bachelet, también pensando en el Parlamento. Porque lo que él finalmente decida también va a incidir en los acuerdos que se tomen en el Parlamento de la República. No es baladí, finalmente, si se suma a la candidatura de Michelle Bachelet. Y por lo mismo, para no convertirme en un barrista o en un diputado o en un senador que da una opinión o grita o da una opinión en contra, a veces bastante ofensiva y algunos poco insolente, que en verdad uno no saca nada con ser muy ofensivo. Hoy día en política el ser insolente saca poco rédito. Claro, uno gana un titular, pero el desprestigiar a alguien es un titular hoy día, pero el día de mañana después a uno le pasan la cuenta. Yo en esto voy a apoyar la decisión que él tome. Pero lo único que yo quiero decir, que el no apoyar a alguien que ha sido 2 veces presidenta, finalmente a uno le pasan la cuenta. ¿Y quién le pasa la cuenta? Los que mañana van a hacer oposición cuando uno quiere llegar a grandes acuerdos. Entonces, mi posición va a ser la que va a tomar el presidente José Antonio Kast, quien yo estoy seguro... Muy disciplinado ahí, pero me encantaría saber, muy disciplinado ahí en este sentido, pero me encantaría saber, porque más allá de que es súper legítimo, tú dices yo me voy a ordenar y voy a seguir a lo que diga el presidente José Antonio Kast, tú también debes tener una posición y una mirada respecto de qué harías tú. ¿Qué te pueden no contarnos, pero... Yo si fuera presidente de la República...
que no lo soy, y es muy difícil que alguna vez en mi vida lo sea, yo la apoyaría por mi experiencia de los 8 años en el Parlamento de la República. Cuando tú eres parlamentario, es fundamental que tú des señales a la oposición. Te es mucho más fácil llegar a los grandes acuerdos. Cuando tú no das señales a quienes son oposición, es muy difícil que tú llegues, por ejemplo, a las reformas constitucionales, a las reformas tributarias, a las reformas políticas, porque te Claro, puede tener un conviertes impacto no apoyarlo. en alguien odioso, en alguien que no eres conciliador. Entonces, tienes que dar señales. Si no das señales y te dejas llevar por quienes conforman o quienes integran esa barra odiosa, no te conviertes en un estadista. Entonces tienes que dar señales, en definitiva, que tú estás dispuesto a apoyar a alguien que te guste o no te guste, ha sido 2 veces presidenta de la República. Y además ha tenido cargos internacionales que han sido reconocidos. Eso es ser estadista. Perfecto. Oye, no me queda tiempo, entonces Ya. tienes un segundo para Muy responder. breve, solo quiero refrendar lo que señala Andrés. Si bien nosotros hemos dicho que queremos ser una oposición constructiva, responsable y capaz de llegar a acuerdos y dialogar con el futuro gobierno, pero eso va a depender de quién tiene la iniciativa y las decisiones que tome. Y evidentemente que dejar, ¿verdad?, a Michelle Bachelet sin esta opción, cuando ya ha sido anunciada, va a generar un clima negativo. En cambio, si la apoya, yo te aseguro, Macarena, Andrés, que va a partir el gobierno con un clima de diálogo, de acuerdos, con mucha transversalidad y que va a ayudar al país a salir adelante. Les quiero agradecer, por supuesto, saludar a través de Andrés a Viña del Mar, a la ciudad Jardín. Ya he dicho, tengo mi alma y mi raíz ahí, no es nada más que eso. Así que muchísimas gracias por conectarte desde allá. Ok, que estés muy bien. Un abrazo a ambos, a Maca y a Raúl. Y también, por supuesto, gracias, Raúl, por acompañarnos aquí en Voces del Poder. Macarena. Y, por supuesto, también saludos al distrito que tú representas. Muchas gracias, O'Higgins. Que tengas buenas vacaciones. Eso, se nota que voy saliendo de vacaciones. Sí. El ánimo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voces del Poder. Son las 10 de la mañana con 32 minutos de este viernes 6 de febrero. Nos vamos a ir a la pausa muy breve. Tenemos más noticias, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.